Continuando con la presentación de los síndromes digestivos, en esta segunda parte vamos a iniciar hablando acerca de lo que viene a ser el síndrome diarreico. Por lo general, este va a estar asociado con otros síntomas y signos sugestivos que nos demuestran que hay un compromiso entérico, ¿no? Los más frecuentes vienen a ser las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal y en el caso de las infecciones, la fiebre. Esto ya vamos a ir mencionándolo más adelante, ya que se encuentra relacionado muy directamente las infecciones con este síndrome diarreico. Em, Bien, primero, ¿qué es la diarrea? Bueno, la diarrea viene a ser definida como el aumento en el número de deposiciones que van a tener una consistencia líquida, ¿no? Esta se clasifica según el tiempo de duración, que puede ser menor a 2 semanas y se considera aguda, ¿no? Aquí en este tipo de diarrea aguda no nos menciona que no se encuentra otro episodio similar o parecido al de la diarrea. En cuanto a la diarrea crónica, es aquella que tiene una duración de más de 4 semanas y se encuentra asociado con distintos síntomas de origen abdominal, como ya lo mencionaba anteriormente, que puede ser las náuseas, los vómitos, entre otros, ¿no? Iniciaremos hablando de la diarrea aguda. En lo que concierne a la etiopatogenia, esta va a variar dependiendo del tipo de diarrea, si es aguda o crónica, ¿no? En el caso de la diarrea aguda, principalmente puede estar dado por lo que viene a ser agentes infecciosos y también por los fármacos, ¿no? Cuando hablamos de agentes infecciosos, nos referimos a los que se adquieren principalmente por la ingestión de alimentos o bebidas contaminadas. La mayoría, bueno, principalmente los alimentos por los que se transmite o nos contagiamos, viene a ser el pescado, el pollo, la leche, entre otros, ¿no? Aunque también se puede dar un contagio directo debido a un incorrecto método de aseo, ¿no? Ya sea en las manos de las personas al momento de manipular los alimentos, pero también la diarrea se puede producir por contagio a través de la actividad sexual. En cuanto a la parte de fármacos, la diarrea puede ser producto de efectos secundarios o efectos adversos de algunos fármacos, pero también puede ser producto del consumo de antibióticos, ya que estos van a alterar la microflora intestinal, ¿no? En cuanto a la etiología, como ya lo mencionaba, principalmente la diarrea aguda va a estar ocasionada por agentes infecciosos, como pueden ser virus, bacterias, los hongos, parásitos y también micobacterias. En cuanto a fármacos, cualquier antimicrobiano puede producir diarrea, ¿no? Sin embargo, los más frecuentes van a ser las ampiciclinas, perdón, eh, las cefalosporinas y la clindamicina. En cuanto a la evaluación para el diagnóstico de la diarrea aguda, tenemos en lo que concierne a la anamnesis y las principales características, ¿no? Por ejemplo, la duración de los síntomas, los antecedentes epidemiológicos, o sea, si el paciente ha tenido viajes anteriores, cuánto duraron sus viajes, la comida que ha consumido en este último periodo o previo a la aparición de la diarrea, aunque exactamente la comida no podría ser un determinante a menos que hayan muchas más personas que presenten diarrea después de haber consumido el mismo alimento, ¿no? También describir o bueno pedir al paciente que nos describa las molestias, si es que hay alguna otra sintomatología asociada a la diarrea, la frecuencia con la que se presenta la diarrea y las incomodidades que le está generando, ¿no? Em, las principales características que nosotros debemos de notar vienen a ser el dolor abdominal, o sea, al momento de la evaluación física, ver si el paciente tiene dolor abdominal, si presenta fiebre, en cuanto a preguntarle, ya esto también como parte de la anamnesis al paciente, cómo son las características de las deposiciones que él está teniendo, si son acuosas, si son de color marrón o que pueden contener incluso sangre, ¿no? Estas que he considerado aquí son principalmente esas características de una diarrea aguda. En el siguiente cuadro vamos a ver algunos indicadores de gravedad de esta diarrea aguda, pero de tipo infecciosa, ¿no? Unos indicadores que pueden demostrar o pueden decirnos que una diarrea
puede causar un daño significativo es en pacientes que tienen una edad mayor a 70 años, cuando esta diarrea ya genera deshidratación, hay una fiebre elevada con presencia de escalofríos, cuando se asocia también el dolor abdominal intenso en pacientes mayores de 50 años, ¿no? Al igual que se puede asociar incluso un síndrome disentérico, la inmunosupresión, ya sea por SIDA, que es la causa más frecuente de inmunosupresión, o también puede ser por trasplante o tratamiento o recibir tratamiento de quimioterapia. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la diarrea crónica. Dentro de la etiopatogenia de la diarrea crónica vamos a encontrar distintos tipos, ¿no? Vamos a ver que se producen, ¿no? Por distintas causas que pueden ser inflamatorias, osmóticas, secretorias, puede ser incluso por trastornos de la motilidad o también asociado a mala absorción, ¿no? En cuanto a la etiología, hay agentes infecciosos como la Yardia lamblia que van a producir diarrea, un tipo de diarrea espumosa que suele estar acompañada por cólicos de tipo, bueno, cólicos abdominales, ¿no? En cuanto a la entamoeba histolítica, vamos a ver que una diarrea que va a ser sanguinolenta y acuosa, ¿no? Y en cuanto al también podemos ver que otra de las causas de diarrea viene a ser el Cryptosporidium y la Yersinia enterocolítica, ¿no? Para nosotros evaluar este tipo de diarrea crónica, cabe resaltar que el tiempo, ya lo hemos mencionado anteriormente, se presenta por un periodo mayor a 4 semanas e incluso está asociado a otros síntomas digestivos, ¿no? En cuanto a la anamnesis, vamos a ver que es fundamental reconocer el medio epidemiológico y el estado inmunitario del paciente, algo similar a lo que veíamos en la diarrea aguda. Sin embargo, acá le tenemos que dar mucha más importancia, puesto que estamos ante un cuadro de diarrea crónica que nos origina deshidratación. También se debe intentar distinguir entre el origen orgánico y funcional de esta diarrea, ya que si no hay pérdida de peso involuntaria ni tampoco podemos observar este despertar nocturno, vamos a descartar que el origen sea orgánico, ¿no? Sin embargo, bueno, como ya lo mencionaba, va a haber un dolor abdominal cólico que va a ceder con la defecación, ¿no? Entonces, esto nos puede indicar o podemos ir pensando en un síndrome de intestino irritable. También nosotros como parte de la anamnesis, al igual que en la diarrea aguda, debemos interrogar sobre el consumo de fármacos y de viajes recientes, ¿no? Si el paciente ha tenido alguna cirugía previa en el consumo de fármacos, qué fármacos ha consumido, ya que hay fármacos como la metformina que de igual manera nos producen diarrea, ¿no? También es importante preguntar al paciente cómo es que se presenta esta diarrea, puesto que si se presenta en pocas cantidades y de forma muy recurrente, entonces estamos ante un caso de tenesmo que tiene su origen en el recto, ¿no? Mientras que si nosotros, bueno, el paciente nos indica que tiene una diarrea no muy voluminosa, una diarrea, perdón, muy voluminosa, pero con menor frecuencia, es decir, menos recurrente, vamos a estar ante causas del intestino delgado, ¿no? Entonces, bueno, esto es con lo que concierne a la diarrea. Ahora vamos a hablar acerca del síndrome de malabsorción, que es uno de los más importantes, ¿no? Este síndrome de malabsorción involucra una alteración en la digestión y en la absorción de los nutrientes y puede ser ocasionado por un grupo de enfermedades de diversas etiologías y de variada expresión clínica, ¿no? Tiene distintas clasificaciones, como podemos observar en esta parte de acá. Como observamos en lo que concierne puede ser puede clasificarse como global. Esto se refiere a una afectación generalizada de la mucosa, ya que va a impedir la absorción de diversos nutrientes, ¿no? Que va a ser de una forma no selectiva. Lo caso contrario de lo que ocurre en un cuadro selectivo, donde va a haber una incapacidad de incorporar uno o escasos nutrientes, ya sea por una alteración específica en la vía de absorción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la anemia perniciosa. Cuando es de origen primario nos referimos a que hay una alteración hereditaria,
ya que esta clasificación se conoce como primaria o congénita, ¿no? Esta alteración hereditaria se va a dar a nivel de mecanismos de transporte de la membrana epitelial intestinal. En cuanto a lo que se refiere a la clasificación sobre adquirido, esta alteración principalmente hace referencia a una alteración que ha sido adquirida como parte de la membrana, una alteración adquirida de la membrana epitelial intestinal, ¿no? Esto puede ser producto de enfermedades inflamatorias, de alguna cirugía digestiva o de alguna enfermedad celíaca. En cuanto a la etiopatiogenia, la digestión y la absorción normales van a constar de tres fases, que es la fase intraluminal, una fase mucosa, una fase absortiva. A modo de resumen, vamos a ver que cualquier daño en la estructura encargada de esta fase o algún daño en la función bioquímica que éste ejerce va a ocasionar este síndrome de malabsorción, ¿no? Las principales manifestaciones clínicas que nosotros vamos a apreciar en estas enfermedades son la diarrea, la pérdida de peso, pero esta pérdida de peso se va a manifestar a pesar de que el paciente mantiene un apetito conservado, ¿no? Al igual que también va a presentar distensión abdominal. El tiempo de evolución de la enfermedad y la extensión del intestino comprometido va a determinar la presencia o la prevalencia de algunos de estos, ¿no? En cuanto al enfoque diagnóstico del síndrome de malabsorción, eh, en este cuadro vamos a ver que nosotros vamos a centrarnos en lo que viene a ser la determinación de grasa en las heces, ¿no? Esto nos va a llevar a realizar una presunción de una enfermedad, ya sea de origen pancreático, por sobrecrecimiento bacteriano, o cuando no hay antecedentes, ¿no? Para que nos sugieran un diagnóstico. En este caso, nosotros recurriríamos a pruebas para la enfermedad celíaca o realizar biopsias del intestino delgado, o en el primero de los casos, para el descarte, se realizaría una ecografía pancreática, una tomografía computarizada de abdomen o una prueba de secretina, ¿no? Entre otras. Y para finalizar, hablaremos del síndrome de insuficiencia hepática, que como vemos se debe principalmente a una alteración grave de las funciones del hígado, ¿no? Este síndrome vamos a ver que tiene una amplia mortalidad, puesto que va del 40 al 80% y se divide en insuficiencia hepática aguda y en insuficiencia hepática crónica, de las cuales las principales manifestaciones clínicas van a variar si son manifestaciones de la lesión hepática o manifestaciones de la falla multiorgánica producto de la afectación hepática, ¿no? Que ya involucra las alteraciones metabólicas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, principalmente la ictericia de aparición temprana con hiperbilirrubinemia de predominio conjugado, ¿no? Igual como una disminución en el tamaño del hígado, al momento de que nosotros queremos evaluar al hígado, también lo vamos a ver doloroso. En cuanto a las manifestaciones ya multiorgánicas, la principal es la encefalopatía, pero también tenemos otras como la hipertensión endocranial por edema cerebral e infecciones, coagulopatías, entre otras. Dentro de la etiología de esta enfermedad, que tenía que mencionarlo previamente, podemos ver que tiene distintas causas, que puede ir de origen viral, de origen ya sea con fármacos, entre otras cuestiones, ¿no? Acá tenemos la evaluación de lo que viene a ser la insuficiencia hepática aguda. Lo que concierne a la anamnesis, principalmente, como en todos los síndromes, enfocarnos en el interrogatorio indirecto de los familiares, ¿no? Para identificar las posibles etiologías que ya hemos visto anteriormente. Y vamos a ver que en el examen físico como ya lo hemos mencionado anteriormente, la mayor parte de los pacientes van a ser observados o van a llegar a nuestro consultorio con lo que viene a ser ictericia, ¿no? En este caso, en este tipo de pacientes, la palpación hepática puede ser dolorosa, pero en la mayoría de los casos el hígado no se va a lograr palpar, ¿no? Ya que el tamaño del hígado va a disminuir y puede llegar a un 60% de lo normal, ¿no? Esta disminución. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.